Personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras, la mayoría no las comprende. Durante mucho tiempo han sido perseguidas por sus creencias. Decenas de miles fueron torturadas y ejecutadas. Son brujas. Desde siempre se ha considerado a las brujas como ancianas feas que adoraban al diablo. Pero según las brujas actuales, esas historias no reflejan la realidad. Creían que sacrificábamos aves en el patio y que rezábamos al diablo. Los rituales de las brujas han provocado incluso debates políticos. Pero las brujas dicen seguir una religión verdadera y próspera. Se encuentran en todas las clases sociales y en las culturas de todo el mundo. Son doctoras, maestras e incluso soldados. Pero tampoco las brujas de hoy son aceptadas por la sociedad. Hay un tipo que al pasar frente a nuestra casa se pone a gritar que vamos a morir y que iremos al infierno. Silver Ravenwolf, de Harrisburg, Pensilvania, es esposa, madre, también es la líder del Black Forest Clan, una aquelarre o asamblea de brujas. Este grupo cuenta con 800 miembros repartidos por todo el país. Silver asegura que la brujería ha existido en su familia durante siglos. Bruja y brujería es lo que hicieron mis antepasados. La brujería actual es un camino espiritual que observa unos ritos particulares. Siguen ciclos vitales y estacionales. No practican la magia para hacer daño, sino para producir bienestar. Es una práctica enraizada en la historia. La palabra inglesa witch, bruja, procede del inglés antiguo, Wicca. Las brujas actuales traducen la palabra Wicca del anglosajón. Significa dar forma, cambiar. Por supuesto, el mayor mito sigue siendo que adoramos a Satán, un dios maligno. Pero no existe ningún vínculo con Satán. No tenemos ninguna deidad diabólica. Las raíces de la brujería se pierden en los inicios de la historia. Antes del cristianismo, en la época de los celtas, las brujas festejaban a la tierra y rezaban a las fuerzas de la naturaleza. Utilizaban hierbas y pócimas y se las consideraba expertas curanderas. Se creía que eran capaces de sanar. Eran como los curanderos actuales. Pero a estas hábiles sanadoras se las veneraba tanto como se las temían. En la curación existe una interesante paradoja, porque el poder de curar implica también el poder de infligir daño. Durante los primeros años de la cristiandad y hasta la Edad Media, la brujería era algo habitual. En 1231 la Iglesia Católica Romana creó la Santa Inquisición para apresar a los herejes y a los no creyentes. A lo largo del siglo XIII las autoridades cristianas empezaron a condenar la brujería. Creía que en esta práctica se adoraba al diablo. En 1320, el Papa Juan XXII amplió las atribuciones de la Inquisición para que se incluyese la persecución de las brujas. Primero, se supuso que los herejes estaban aliados con el diablo, y después, esta acusación se extendió a las brujas, que decían tener poderes sobrenaturales. Por eso eran tan peligrosas como los herejes. Durante el siglo XIV, los cazadores de brujas persiguieron activamente a las personas que adoraban al diablo. Miles de mujeres fueron ahorcadas o quemadas en la hoguera. En 1486, dos monjes dominicos publicaron en Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas.
El Maleus Maleficarum es la primera obra literaria sobre brujería y sin ninguna duda la más célebre. Tiene como objetivo específico a las mujeres. Una de las mujeres a las que hace referencia era Walpurga Hausmannin. Vivía en la ciudad de Dillingen, Alemania, en 1587. Walpurga había sido comadrona durante 19 años, pero de pronto varios niños murieron en la ciudad y Walpurga empezó a ser sospechosa de brujería. Sería comprensible que se acusase a una comadrona si, después de un parto normal y natural, el niño muriese sin un motivo lógico. Pero si el bebé nace con problemas o malformaciones y posteriormente muere, habría una explicación lógica. Las autoridades arrestaron a Walpurga, fue torturada y finalmente hizo una dramática confesión. Dijo haber matado a 43 niños y haber bebido su sangre como un vampiro. Solo dejaron de torturarla cuando accedió a confesar que era culpable. Walpurga fue sentenciada a muerte y quemada viva en la hoguera. En Inglaterra, la ley contra la brujería de 1604 declaraba que esta práctica se castigaría con la pena capital. Otra famosa obra escrita condenaba a las brujas, la Biblia del rey Jacobo, Éxodo, capítulo 2, versículo 18, donde dice: «No tolerarás que una bruja viva». Hay espíritus malignos que intentarán robar tu alma. Aguardan al acecho. Te diré cuáles son los fantasmas a los que debes temer. Los fantasmas que se apoderan de tu mente y te quitan los pensamientos, que se introducen en tu estómago y te devoran las entrañas. Pero somos gemeres y sabemos cosas que muchos tailandeses ignoran. Conocemos conjuros especiales, el uso de las hierbas, y sabemos llevar a cabo ciertos rituales. Estas son las cosas que debes aprender, pues son las que nos proporcionan poderes y protección. Despierta. Aún despierta. ¿Qué pasa, abuela? Recuerda que no solo los fantasmas intentarán hacerte daño. Hay algunas personas que te desearán el mal porque sentirán envidia. Tendrás poderes que ellos jamás podrán conseguir. La cristiandad llevó esta idea a América a finales del siglo XVII, cuando los puritanos cruzaron el Atlántico. En Salem, Massachusetts, la existencia de brujas provocó la histeria colectiva. Desde los tiempos más remotos hasta la actualidad, la palabra bruja ha estado asociada a las fuerzas del mal. Durante el siglo XVII se perseguía y se mataba a las brujas en toda Europa occidental. América también condenó la brujería en Salem, Massachusetts. Actualmente Salem atrae a decenas de miles de visitantes en Halloween, cuando se celebra el festival Haunted Happenings. Pero hace más de 300 años, nadie pensaba en festejar a las brujas. Los puritanos se marcharon de Europa porque la Iglesia de Inglaterra los había decepcionado. En 1620 llegaron con los peregrinos a la América colonial.
Querían crear una iglesia mejor. La iglesia de Inglaterra estaba comprometida con dos religiones. Era medio católica y medio protestante. El significado más simple de la palabra puritano es completamente protestante. Los puritanos se establecieron en Salem, Massachusetts. Salem estaba dividida en dos comunidades, Salem Town, cerca de la bahía de Massachusetts, y Salem Village, varios kilómetros tierra adentro. Salem Village tenía su propia parroquia dirigida por el reverendo Manuel Parris. Su esposa Elizabeth estaba enferma muy a menudo. Vivían con sus dos hijas, un hijo y una sobrina. Fue en el interior de su modesta casa donde comenzó el problema de las brujas de Salem. Era el invierno de 1692. Lo que ocurrió en 1692 fue que confluyeron muchos acontecimientos inesperados y hubo muchas alteraciones, tanto sociales como económicas y religiosas. En aquella época, Salem Village era una sociedad fragmentada y algo malo estaba a punto de ocurrir. El reverendo Parris dejaba con frecuencia a su hija Betty de 9 años y a su sobrina Abigail de 11 al cuidado de la esclava de la familia, Tituba. Era una india arawak del Caribe, una mujer negra que el reverendo Parris había traído de Barbados. Tituba contaba a las dos niñas fantásticas historias de su vida en Barbados y les hablaba de magia y vudú. Era un secreto demasiado interesante y enseguida llegó a las otras chicas del pueblo que se unieron al trío mágico. Las chicas adivinaban el futuro echando clara de huevo en un recipiente con agua y observando las formas. Por supuesto, esto iba contra las creencias puritanas. Poco después, Betty y Abigail empezaron a comportarse de un modo extraño. Tenían ataques epilépticos y entraban en trance. El médico del pueblo no encontró una explicación física y su diagnóstico fue obra de brujería. Esta conclusión confirmaba las creencias de los puritanos. Los espíritus poblaban una vasta realidad invisible. Al poco tiempo, más chicas resultaron afectadas. Para el reverendo Parris, el diablo había llegado a Salem. Entonces exigió a Abigail y a Betty que le dijeran quién las había hechizado y sus dedos apuntaron a Tituba. El 29 de febrero de 1692, los magistrados de Salem imputaron a Tituba el delito civil de brujería. Ella lo negó, pero después hizo algo que aterrorizó a los habitantes de esta ciudad. Confesó. La situación tomó un cariz muy distinto. ¿Por qué dijo aquello? Una parte importante de cualquier confesión era delatar a otros. Tituba acusó a otras dos mujeres, Sarah Osborne y Sarah Good. La idea de que existían más brujas en el pueblo provocó la histeria colectiva y más acusaciones. Se señaló a algunos hombres, pero la mayoría eran mujeres. Las ideas patriarcales sostenían que las mujeres eran criaturas irracionales y por tanto capaces de aliarse con el diablo. Mucha gente temía que las autoridades llamaran a su puerta. Los acusados eran conducidos a la casa de juntas para comparecer ante los magistrados. Les preguntaban, ¿has firmado un pacto con el diablo? Entonces rechazas el cristianismo. ¿Has ido al bosque a recibir un bautismo alternativo? El mayor reto de los magistrados era encontrar pruebas que delatasen a las brujas.